les decía, desde España. Estimado Héctor, gracias por acompañarnos en Cero Latitud. Bienvenido aquí en Ecuador. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Aquí, buenas noches, que son las 12:30 de la noche. Estimado Héctor, primero ubicarnos en el tema de la terapia, o más bien, ¿qué es la terapia transpersonal? Para luego ir tratando temas en específico y sobre todo, cómo solucionamos conflictos, decías tú en interno, conflictos que vienen a veces de la niñez. Sí, la terapia transpersonal, como dice su propio nombre, es aquella terapia que busca atravesar la personalidad para llegar a un elemento más elevado, un elemento que está más allá de la personalidad. Es la autoconciencia. También significa transpersonal, además de atravesar la personalidad, incluir y comprender lo que hay en la personalidad, llegar a algo que está más allá, que sería. Así que la terapia transpersonal es la última ola de la psicología. Es la psicología más vanguardista que existe. Estimado Héctor, tengo entendido que el cerebro actúa como un disco duro, es decir, va grabando en nuestro inconsciente cosas que a veces no entendemos porque las hacemos recurrentemente ya en el presente. Es decir, conductas que se convierten en unas formas de vida. Es decir, este tipo de situaciones se pueden superar. Sí, efectivamente, Carlos. El cerebro actúa como un disco duro, como bien has dicho, aunque en realidad no es en el cerebro, porque ya la ciencia más vanguardista, más moderna, ha descubierto que la mente no está en el cerebro. El cerebro actúa como un soporte, digamos, físico. Evidentemente se graban cosas desde la infancia, incluso desde el embarazo, las memorias perinatales, el parto, los primeros años de vida son importantísimos. Por ejemplo, se graba, por ejemplo, si tenemos un ambiente familiar donde hay peleas entre el papá y la mamá, eso queda grabado en el cerebro, en la mente del bebé, y eso luego le llevará a ese niño o a esa niña a reproducir ese mismo ambiente cuando crea su propia casa, su propia familia, su propio matrimonio. ¿Por qué se repite esto? Porque la naturaleza entiende que si ese sistema, aunque sea con violencia o con abandono o con dolor, ha reproducido la vida, la naturaleza entiende que ese sistema es válido para seguir reproduciendo la vida. Pero ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es descubrir esos programas inconscientes y desprogramarlos, reprogramarlos y convertir esas memorias de dolor o de violencia o de abandono en otras informaciones que nos permitan tener una vida, por ejemplo, de hogar o de pareja, pero con una nueva información, por ejemplo, con amor, con cariño, con respeto. Para eso hay que hacer todo un proceso de reaprendizaje. Estimado Héctor, quiere decir que hay conductas que se hacen reacciones en nuestra vida que de manera inconsciente las repetimos. Por ejemplo, no estoy seguro, pero yo quiero entender, por ejemplo, el alcoholismo podría pensarse que puede tener una solución desde lo Sí, profundo. por supuesto que sí. Además, se ha demostrado en en la organización Alcohólicos Anónimos, se ha demostrado desde hace ya muchas décadas que hay una manera de salir del alcoholismo y de otras adicciones muy graves, que es encontrar algo que sea más poderoso y más fuerte que esa adicción al alcohol, que es, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, Dios. Es decir, en Alcohólicos Anónimos utilizan no la religión, pero sí la idea de pedir ayuda a algo más grande que uno mismo. La idea de pedir ayuda a ese espíritu universal o esa parte
muy profunda que está dentro de todos los seres humanos. Ellos le llaman Dios en Alcohólicos Anónimos. A nivel, en cambio, de otras culturas, ¿cómo se actúa? Se De puede otras llamar de otra creencias. manera y se puede incluso hacer un trabajo transpersonal sin necesidad de participar en ninguna creencia o en ninguna religión. Básicamente, la idea es que uno vaya tomando conciencia, gracias al proceso terapéutico, de esos programas, de esas creencias infantiles, de la infancia, en esas creencias de la adolescencia, que han configurado todo nuestro carácter. Y que al final esas creencias, esas programaciones, están sostenidas por nuestra mente inconsciente y por decisiones inconscientes. De manera que el proceso terapéutico es, de alguna forma, volver a el pasado, como se hace en el psicoanálisis clásico, expresar las emociones ocultas de rabia, miedo, tristeza, asco y permitir, digamos, experimentar esa experiencia con una nueva información y poner amor, Estimado, poner perdón allí donde antes había odio. estimado Héctor, ¿hace cuánto nace o cómo se crea esta terapia transpersonal? Sí, la terapia transpersonal nació en Estados Unidos en los años 80 como una continuación natural de la psicoterapia humanista. La psicología se engloba en cuatro grandes etapas, que es la psicología conductual del primeros de siglo, la psicología del psicoanálisis de Freud y la psicología humanista en los años 70, en los años 80. Y de ahí nace la psicología transpersonal, que va a aportar elementos de la filosofía hindú, del yoga, de la meditación budista, va a traer elementos de las neurociencias, elementos de las experiencias cercanas a la muerte, elementos de la medicina ancestral de los pueblos precolombinos, de los pueblos preindustriales, elementos de la antropología, de manera que la psicología transpersonal engloba las tres psicologías anteriores, pero da un paso más allá. Estimado Héctor, entiendo que en torno a esto ustedes han desarrollado todo un proceso al que me parece llaman el camino del héroe. Sí, exactamente, Carlos. Cada terapeuta tiene su metodología para poder realizar ese camino de autoindagación, de autosuperación, de descubrimiento y de ir viendo cada persona qué programas, qué programaciones tiene y cómo las puede ir liberando. Ese camino es todo un proceso, por así decir, de alquimia interior, donde yo voy transmutando ese plomo de la ignorancia, de la oscuridad, de lo inconsciente, de los automatismos, que nos comportamos como robots, ese plomo lo voy transmutando a lo largo del camino en oro que representa, que simboliza la conciencia, la sabiduría, la autoconciencia y la libertad para vivir sin esos condicionamientos. Ese proceso también lo llamamos el viaje del héroe, efectivamente. Es decir, hay la posibilidad de aquellos momentos tristes, dolorosos, aquellos conflictos generados desde el inicio, se puedan transformar en acciones positivas para el desarrollo humano. Exactamente, Carlos. Esta es la idea, perfectamente. Un dolor, un trauma, una experiencia difícil, un duelo, la pérdida de un ser querido, puede ser transmutado con un trabajo de terapia transpersonal en un don, en un regalo de la vida, en una gran oportunidad, incluso en una gran esperanza para poder vivir en el futuro con más tranquilidad, con más paz y con más amor. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido puede ser vista como algo terrible, terrorífico, de un dolor enorme, pero puede ser trabajado a través de varias sesiones y se transmuta en una experiencia de vida, en una gran enseñanza donde aprendemos a amar a los demás,
aprendemos el amor incondicional, aprendemos el desapego y aprendemos el perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Gracias a la pérdida de ese ser querido o de esa enfermedad que tan grave, he logrado conocerme a mí mismo o he logrado perdonarme a mí mismo. Por lo tanto, cada derrota es una gran oportunidad de victoria. Estimado Héctor, ¿hay momentos en nuestras vidas que no puedan ser superables? En teoría, no existe eso, porque no hay un lugar más sagrado en todo el universo que un lugar donde hay odio, donde hay miedo, donde hay egoísmo, que se convierte en un lugar donde hay amor, donde hay paz, donde hay serenidad. Entonces todo el universo tiene que transmutarse. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría todo se puede transmutar, todo se puede transformar. Luego está el caso de cada persona que tiene resistencias, que tiene miedo a caminar ese viaje del héroe o que no está preparada todavía. Pero con el tiempo todo se podrá transmutar. Estimado Héctor, hay temas como las adicciones a sustancias estupefacientes, alcohol o cualquier tipo de sustancia que a veces no son superables o por lo menos parece que no. He visto casos en que habiendo salido del consumo de drogas, vuelven a caer, a recaer. A través de esta alternativa se puede. Esta alternativa tiene mucha fuerza. No quiere decir que le vaya a funcionar a todas las personas. Pero fíjate, Carlos, una persona que sale del consumo y al cabo de un tiempo vuelve a entrar en el consumo, es porque no ha realizado un cambio de mentalidad. Es decir, solo ha hecho un esfuerzo de voluntad para dejar de consumir. Pero lo que nosotros proponemos es que la estructura mental cambie, que podamos pasar de vivir en el tercer piso a construir un nuevo piso, una nueva habitación, una nueva forma de vivir, con unos nuevos valores, con una nueva relación con mis amigos, con mis padres, con mi niño interior. Si hay una construcción psíquica verdadera, una renovación mental completa, es muy difícil que la persona vuelva a la adicción. ¿Por qué? Porque es otra persona. Esta tarde junto a Héctor Gil García, con quien estábamos hablando de la terapia transpersonal y vamos a tener más espacios para poder tratar estos temas en detalle y desmenuzado en este mismo horario para que ustedes conozcan las alternativas que pueden existir. Estimado Héctor, esto no es una cuestión de magia, es una cuestión de racionamiento. Es una cuestión de ciencia, Carlos. Se llama neurociencia y neuroeducación. Entonces, las ciencias más avanzadas y más científicas y vanguardistas están demostrándonos, gracias a la neurociencia y a la física cuántica, que aquello que nosotros observamos es una creencia que llevamos dentro. De manera que el mundo no es como nosotros lo percibimos, sino que el mundo lo percibimos como nosotros somos. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ser, el mundo que percibimos cambia. Y esa es la clave del crecimiento espiritual, del crecimiento interior. Estimado Héctor, nos quedan pocos minutos, pero nos comprometemos a seguir tratando este tema hilando fino, decimos aquí en Ecuador, para que aquellos que nos acompañen conozcan y sepan que hay una alternativa que además corresponde a la ciencia, a la neurociencia, para superar ciertos conflictos que no hemos podido superar y que se vuelven repetitivos en nuestra vida, en el trayecto de la vida, independientemente de la edad. Pero tengo entendido que ustedes van a realizar un retiro aquí en Ecuador, retiro que me parece muy interesante además. Así es, Carlos. Vamos a realizar un retiro en Quito en el mes de julio. En concreto, va a ser este mes de julio del 2023 y va a ser en una casa en el campo donde vamos a trabajar durante 3 o 4 días. Vamos a trabajar la sanación del niño interior, vamos a trabajar el perdón con el padre, con la madre,
Vamos a trabajar la realización del mapa de la personalidad para que cada persona pueda crear su propio destino. Que cada persona cree su propio destino, pero para eso tenemos que curar la infancia y coger fuerzas. Es como un árbol. El árbol puede crecer alto y dar buenos frutos en la medida en que sus raíces son sanas y son más profundas. En este retiro terapéutico, que lo hemos llamado el viaje del héroe, trabajaremos algunas de estas cosas que estamos hablando. Retiro además que me llama mucho la atención y por eso justamente hemos presentado esta propuesta a ustedes que nos siguen a través de Cero Latitud y queremos tener más espacios para que si usted tenga la alternativa en caso de tener situaciones que no ha podido superar a través de la neurociencia y la terapia transpersonal, usted se pueda ayudar para que sea libre y sobre todo supere estas situaciones. Estimado Héctor, nos comprometemos a definir una nueva fecha para tratar estos temas en detalle. Sin embargo, ¿en dónde podemos acceder a información de todo lo que nos has comentado hoy? Sí, así es, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Es lo que estaba mirando. El retiro lo podéis encontrar en Facebook. Es una página web que se llama Retiro Terapéutico, el viaje del héroe. Y lo encontraréis en Facebook. Retiro Terapéutico, el viaje del héroe. Y ahí tenéis la información, el teléfono de contacto, las fechas y todo el programa de lo que vamos a realizar. Estáis todos invitados a pedir la información y si os gusta y queréis hacer un camino de sanación interior, pues estáis invitados. Vamos a tener otro espacio para volver a tratar temas en específico sobre terapia transpersonal y esto que será el retiro. Nos preguntan a través de redes en dónde será este retiro y envían saludos al invitado. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos. Pues este retiro es en Quito y va a ser concretamente, si lo buscáis en el Facebook, Retiro Terapéutico, el viaje del héroe. Va a ser en Tumbaco, Villavega, y va a ser en el mes de julio. En concreto, va a ser, estoy mirando la fecha, a finales del mes de julio, el último fin de semana del mes de julio. Lo podéis encontrar en Facebook, Retiro Terapéutico, el viaje del héroe. Así que ya saben ustedes, estaremos tratando más acerca de este retiro y sobre el viaje del héroe y agradecemos a Héctor Gil por acompañarnos en este espacio. El saludo desde Quito, Ecuador. Mi querido Héctor, ¿en qué ciudad se encuentra usted? Pues estoy en Zaragoza, en España, y os mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos para otros espacios. Estoy a vuestro servicio, a vuestra disposición. Gracias mil. Nosotros cerramos este espacio de diálogo abierto y trataremos nuevamente sobre este tema. Dice, hola, disculpa. Gracias mil por acompañarnos. Ya les damos la indicación. Y queremos comprometerles a que se conecten a este espacio para poder tratar sobre este tema. Gracias, querido Héctor. Saludos a la distancia. Un abrazo, gracias. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos, pero sin antes invitarles al concurso de canto que se realiza este día, sábado 1 de julio. Inicia ya el Calderón Ama la Vida. Así que ustedes invitados a ser parte con un gran premio de $500 gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Molino, Cooperativa de Ahorro y Crédito que nació en Llano Grande y ahora se ha expandido. Y gracias a ellos tendremos un premio de $500 para el primer lugar de Calderón Ama la Vida. Así que inscríbase, es gratuito, usted lo puede encontrar en las redes, en nuestra página www.cerolatitud.es, en donde podrá encontrar más información. Y acerca del viaje del héroe y el retiro que se viene también, así que atentos porque estaremos informando más y con detalle de este retiro. Gracias mil por acompañarnos. Así, sí, sí la quiero para mí. Palomas blancas vuelan raso. Pero en mi sueño siempre has de estar como una luz. Oigan, ¿por qué todos están cantando en esta casa?
¿Qué no te enteraste? ¡Ya se abrieron las inscripciones! Para el concurso Calderón ama la vida. Sí, pero son solo hasta el 30 de junio. ¡Habrá premios buenísimos! ¡Hola! Participa toda la parroquia. Carapungo, Calderón, Llanogras. Para inscribirse pueden escribir al WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. ¿Con quién está hablando?